Esta es la historia de una mujer que fue rechazada por quienes debieron haberla amado, y de un hombre que había jurado no volver a amar. Cuando el destino los puso en el mismo camino, nadie podía imaginar que de aquel dolor nacería la más hermosa historia de amor. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. En los comentarios, cuéntame, ¿crees en los nuevos comienzos? Quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el corazón de una forma que nunca olvidarás. A finales del siglo XIX, en regiones apartadas de México, historias como esta eran comunes. Clara despertó esa mañana de agosto sin saber que sería la última vez que dormiría bajo aquel techo. El sol aún no había salido completamente cuando escuchó la voz áspera de doña Inés, llamando desde la planta baja. No era un llamado amable, nunca lo era. Era la voz de quien convoca a una sirvienta, no a una hija. Pero Clara ya se había acostumbrado a eso a lo largo de sus 24 años de vida. Cada mañana comenzaba igual, con aquel tono impaciente resonando por las viejas tablas de la casa, recordándole que su existencia allí era tolerada, jamás celebrada. Se levantó rápidamente del colchón delgado en el pequeño cuarto trasero de la tienda de abarrotes, el mismo cuarto donde había dormido desde que tenía memoria. Las paredes descarapeladas guardaban las marcas de su infancia solitaria, pequeños arañazos que había hecho con carbón cuando era niña, contando los días hasta que algo cambiara. Se lavó la cara con agua fría usando la jofaina agrietada y se recogió el cabello oscuro en un chongo sencillo, los dedos ya conociendo cada movimiento de memoria. No había espejo allí, nunca lo hubo. Doña Inés decía que los espejos eran vanidad innecesaria para quien no tenía belleza que cuidar. Y Clara había aprendido a no cuestionar, a simplemente aceptar cada palabra como verdad inmutable. La tienda de abarrotes estaba a la entrada del pueblo, una construcción modesta de 2 pisos que servía de comercio y vivienda. Las estanterías empolvadas exhibían telas descoloridas, herramientas oxidadas, sacos de harina que a veces llegaban con gorgojos. No era un negocio próspero, pero sobrevivía atendiendo a los trabajadores de las haciendas cercanas y a los viajeros ocasionales que pasaban por la carretera principal. Don Genaro, el hombre que la había encontrado siendo una bebé, envuelta en trapos en la puerta de la iglesia hace 24 años, había construido el lugar con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, soñando con una vida mejor que nunca llegó completamente. Él había sido amable con Clara cuando era niña, a su manera reservada y torpe. Le había enseñado a leer usando periódicos viejos que llegaban de la capital con semanas de retraso. Le mostraba cómo revisar los cambios, le permitía comer las frutas magulladas que no servían para vender. No era amor, Clara lo sabía incluso de pequeña, pero era algo cercano a la bondad, una gentileza silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos. A veces, cuando doña Inés no estaba cerca, incluso le sonreía, una sonrisa triste que decía, «Lo siento mucho, pero no puedo hacer más». Doña Inés, sin embargo, siempre le había dejado claro que aquello era caridad forzada, un peso que cargaba contra su voluntad. «Debiste haberte quedado donde te dejaron», decía con frecuencia, y especialmente cuando el trabajo no salía perfecto, o cuando Clara se atrevía a sonreír demasiado fuerte. «Estoy obligada a mantenerte porque mi marido tiene el corazón blando, pero no pienses que eso te hace parte de esta familia. Nunca serás nada más que lo que eres, una abandonada a la que tuvimos la caridad de acoger». Clara creció sabiendo que no pertenecía allí, que cada comida era una deuda imposible de pagar, cada pedazo de techo sobre su cabeza, una generosidad que debía ser retribuida con trabajo doble, silencio perpetuo y gratitud infinita. Aprendió a ser invisible, a anticipar necesidades antes de que fueran verbalizadas,
a desaparecer en los rincones cuando había visitas, a nunca pedir nada, jamás quejarse, siempre agradecer. Toda su vida fue un largo intento de justificar el espacio que ocupaba en el mundo, y aún así nunca era suficiente. Cuando don Genaro murió hace 6 meses, víctima de una fiebre que ningún médico supo tratar, todo empeoró. El hombre había sido el único eslabón frágil que unía aquella casa con alguna semejanza de humanidad, y con él, bajo tierra, enterrado en el pequeño panteón del pueblo bajo una simple cruz de madera, doña Inés ya no veía razón para disimular su resentimiento. Las deudas del negocio salieron a la luz como heridas abiertas, las cuentas que no cuadraban, los proveedores cobrando con amenazas cada vez más directas. La viuda necesitaba un culpable y Clara estaba allí, conveniente e indefensa. «La culpa es tuya», decía doña Inés en sus crisis cada vez más frecuentes. «Desde que llegaste, solo hemos tenido mala suerte. Mi marido se enfermó cuidándote cuando eras bebé. Gastamos dinero que no teníamos y ahora mira dónde estamos. Eres un peso. Siempre has sido una carga que llevo sin merecimiento». Clara escuchaba en silencio, encogida, deseando poder desaparecer de verdad, disolverse en el aire como el humo de la estufa de leña. Bajó las escaleras de madera crujiente y encontró a doña Inés en la cocina, el rostro surcado por la amargura de quien había pasado la vida entera insatisfecha. La mujer tenía poco más de 50 años, pero parecía cargar el peso de 80. Cabello canoso, recogido en un chongo demasiado apretado. Manos que temblaban levemente, ojos que alguna vez fueron castaños y ahora parecían solo grises, como si todo el color hubiera sido drenado junto con cualquier rastro de alegría. «Prepara el café y abre la tienda», ordenó sin mirar a Clara. «Y cuando termines, quiero que organices el almacén. Está un desastre por tu culpa». Clara se tragó la injusticia que le subía por la garganta. El almacén estaba desorganizado porque doña Inés había insistido en cambiar todo de lugar 3 veces la semana anterior, buscando cosas que pudiera vender para pagar deudas, revolviendo cajas, esparciendo herramientas. Pero argumentar solo empeoraría las cosas. «Sí, doña Inés», respondió bajito, ya moviéndose para encender la estufa. El día transcurrió en la rutina que conocía de memoria, cada movimiento automatizado por el tiempo y la repetición. Atender a los pocos clientes que aún frecuentaban la tienda, cada vez menos cada mes. Limpiar las estanterías que acumulaban polvo más rápido que mercancías. Organizar lo que no tenía organización posible. Cocinar con los ingredientes más baratos. Servir sin esperar agradecimiento. Doña Inés pasaba las horas sentada en la mecedora cerca de la ventana, suspirando lo suficientemente fuerte para que Clara la oyera, comentando sobre cómo la vida había sido injusta con ella. «Mi marido me dejó sola, con deudas que no puedo pagar, con un negocio que se hunde y encima con usted para mantener una boca inútil más». Clara fingía no oír, pero cada palabra se clavaba profundo como espina bajo la uña, doliendo de formas que no tenían cura. Continuaba barriendo, limpiando, organizando, como si el trabajo pudiera de alguna forma redimirla del pecado de existir, del crimen de haber sido abandonada y luego recogida por quien no la quería. Fue al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y morado, que todo se desmoronó. Clara estaba barriendo al frente de la tienda, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en la luz moribunda, cuando vio a doña Inés conversando con don Agustín en la entrada. El hombre era conocido por toda la región como un buitre de propiedades, alguien que compraba tierras y negocios de personas endeudadas, siempre por una fracción del valor real, aprovechándose del desespero ajeno. Era gordo, sudoroso, con ojos pequeños que calculaban ganancias en cada mirada, usaba ropa cara, pero mal ajustada, y tenía la costumbre de masticar tabaco que le dejaba los dientes manchados de color café.
Doña Inés le hizo una seña a Clara para que se acercara, y había algo diferente en sus ojos, una mezcla de alivio y crueldad que hizo que el estómago de Clara se revolviera. La sonrisa en el rostro de la mujer era artificial, pegada como máscara, y eso asustaba más que los insultos acostumbrados. «Clara», dijo doña Inés. Su voz empalagosa sonaba grotesca. «Llegó la hora de que sigas tu propio camino. Ya eres una mujer adulta. Ya es más que hora de que busques tu vida. El señor Agustín aquí se ofreció a comprar la tienda y con ese dinero podré saldar mis deudas y empezar de nuevo. Pero para eso, para que el negocio se cierre adecuadamente, necesito que la casa esté libre, completamente libre». Clara parpadeó, el mundo pareciendo desacelerar a su alrededor, sin entender completamente lo que aquellas palabras floridas escondían. «Libre», repitió, la voz saliendo fina, casi infantil. «Sin usted», explicó doña Inés. Y ahora cada palabra era escogida para herir, afilada como cuchillo de carnicero. «Usted no es mi hija, nunca lo fue. Fue una obligación que cargué por 24 largos años, solo por insistencia de mi difunto marido. Que Dios lo tenga en su gloria. Él ya se fue. Que descanse en paz. Y yo no tengo más motivos, ni medios, ni ganas de mantener a la hija de nadie. Necesita entender, Clara, cada quien necesita cuidarse en este mundo cruel». El mundo pareció girar, los colores se desvaneciendo, el suelo escapando de Clara. Se sostuvo en el marco de la puerta, las piernas flaqueando, el pecho apretándose como si alguien le hubiera atado cuerdas alrededor de las costillas. «Pero, doña Inés», la voz salió ahogada, «no tengo a dónde ir, no tengo a nadie, ningún lugar, nada. Usted lo sabe, siempre lo supo, y yo tengo la culpa de eso». La voz de la mujer estaba fría ahora, sin fingimiento, sin máscaras, solo pura crueldad. «Debieron haberte dejado en la iglesia donde te encontraron. Al menos ahí los curas saben cómo tratar a los desamparados. Tienen verdadera caridad. Yo hice más de lo que debía, mucho más. Te di techo y comida por 24 años, cuando no tenía obligación alguna. Ahora es hora de que cada quien se cuide, de que cada quien siga su rumbo. Eres joven, puedes trabajar, puedes valerte por ti misma. No es mi problema». Clara sintió lágrimas quemarle detrás de los ojos, pero las forzó a no caer. Las contuvo con toda la fuerza que tenía. No le daría a doña Inés la satisfacción de verla llorar, de verla romperse por completo. Ya había dado todo a esa mujer. Años de trabajo silencioso, sumisión total, cada pedazo de dignidad, no le daría también sus lágrimas. «¿Cuánto tiempo tengo?». Su voz salió más firme de lo que esperaba, y eso la sorprendió como si hubiera dentro de ella una fuerza que desconocía. «Hasta mañana al amanecer. Lleva solo lo tuyo, que no debe ser mucho. El señor Agustín asume la propiedad pasado mañana y yo me voy a vivir con mi hermana en la capital. No hay lugar para ti allá, así que ni pienses en pedirlo. Este es el fin, Clara, el fin de todo esto». Clara asintió porque, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Qué opción tenía, además de aceptar una vez más este rechazo, esta expulsión? Subió lentamente a su pequeño cuarto, cada escalón pesando como una montaña, la visión borrosa, el pecho apretado, los oídos zumbando. Miró alrededor del minúsculo espacio que había sido todo su mundo, las paredes descarapeladas, el colchón delgado, la ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. No había mucho que llevar, de hecho. 2 mudas de ropa remendadas tantas veces que más tenían remiendos que tela original. Un chal descolorido que decían había pertenecido a la madre que nunca conoció. Una Biblia pequeña con páginas amarillentas que don Genaro le había dado años atrás, y su certificado de bautismo que probaba su existencia, aunque no probara su pertenencia, su valor,
su derecho a existir. Pasó la noche sin dormir, sentada en la orilla del colchón duro, mirando por la ventana pequeña a las estrellas que parpadeaban indiferentes en el cielo infinito. Por primera vez en la vida, Clara se permitió sentir coraje, coraje de verdad. No solo la resignación mansa que había cultivado durante años, coraje de quien la había abandonado, bebé en la puerta de una iglesia envuelta en trapos como si fuera basura. Coraje de don Genaro por morir y dejarla desprotegida en manos de una mujer sin compasión. Coraje de doña Inés por toda la crueldad disfrazada de caridad, por cada humillación, cada insulto, cada día de trabajo no reconocido. Coraje del mundo que no tenía lugar para mujeres como ella, mujeres sin nombre, sin familia, sin protección. Pero junto con el coraje venía el miedo, helado y paralizante, subiendo por la espalda como serpiente venenosa. ¿Qué podría hacer una mujer sola, sin familia, sin dinero, sin referencias, sin nada más que ropa vieja y una Biblia? ¿A dónde podría ir? ¿Quién la aceptaría? El mundo allá afuera era vasto e indiferente, y ella era nada, nadie, invisible. Al amanecer, Clara bajó las escaleras por última vez, cargando su pequeño bulto, que pesaba menos que su corazón. Doña Inés ya estaba despierta, como si hubiera pasado la noche en vela para asegurarse de que la indeseada realmente se fuera. No hubo despedida, no hubo última comida ofrecida, no hubo ninguna palabra que no fuera vaya rápido, solo la puerta cerrándose detrás de Clara con un sonido final, definitivo, como tapa de ataúd. El pueblo aún dormía cuando Clara comenzó a caminar, las calles vacías, resonando con sus pasos solitarios. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse allí, donde todos conocían su historia, donde todos la verían como la rechazada, la abandonada 2 veces. Sus pies la llevaron por el camino de tierra que cortaba la región, flanqueado por inmensas plantaciones de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El sol naciente pintaba todo de dorado y rojo, colores de fuego y esperanza, pero Clara no podía ver belleza en aquello, solo la inmensidad de un mundo donde no cabía. Caminó por horas, las suelas delgadas de sus zapatos gastados ofreciendo poca protección contra las piedras afiladas del camino. No tenía comida, no tenía agua, no tenía destino. A cada paso se sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo. Ligera porque no cargaba nada más que lo esencial. Pesada porque cargaba el peso de una vida entera de rechazo. El sol estaba alto e implacable cuando la fuerza comenzó a faltarle de verdad. Clara no había comido desde el almuerzo del día anterior, un plato ralo de frijoles aguados, y la última vez que había bebido agua fue en la madrugada. La boca estaba seca como estropajo, la lengua pegándose al paladar, la cabeza aturdida que daba vueltas, las piernas temblándole con cada paso. Necesitaba parar, necesitaba descansar, pero ¿dónde? El camino seguía interminable, sin casas a la vista, solo plantaciones y más plantaciones. Fue entonces cuando vio un ahuehuete frondoso a la orilla del camino, un árbol antiguo, con ramas gruesas, ofreciendo sombra generosa contra el calor. Clara se tambaleó hasta allí, las piernas casi cediendo, dejándose caer sobre las raíces expuestas que formaban bancos naturales. Apoyó la cabeza en el tronco áspero y cerró los ojos solo por un momento, solo para recuperar el aliento. Pero el cuerpo, exhausto y desnutrido, después de días comiendo cada vez menos, tenía otros planes. La conciencia comenzó a escurrirse entre sus dedos como arena fina, el mundo a quedarse distante, los sonidos amortiguándose. Clara luchó por mantener algún hilo de conciencia para no rendirse completamente a aquella oscuridad invitadora, porque algún instinto primitivo de supervivencia le decía que entregarse así sola en aquel camino desierto
podía significar no volver a despertar jamás. La visión comenzó a nublarse, manchas oscuras danzando en la periferia. Los sonidos del camino se volvieron amortiguados, distantes. Las manos le temblaban incontrolablemente en el regazo. Intentó levantarse pensando que necesitaba continuar, pero las piernas simplemente no respondieron. Fue entonces cuando el pánico llegó. Aquella sensación de que su cuerpo se estaba apagando contra su voluntad, de que estaba perdiendo el control. Ella no sabía aún, pero a pocos metros de allí, en la curva del camino que sus ojos turbios no podían alcanzar, venía un hombre a caballo. Un hombre de hombros anchos y mirada cansada, que también cargaba sus propios dolores, sus propias pérdidas irreparables, sus propios motivos para haber jurado no volver a abrir el corazón a nadie. Un hombre que, en cuestión de minutos, encontraría a una mujer al borde del colapso debajo de un árbol y, sin saberlo, estaría encontrando la razón por la cual su corazón volvería a latir de verdad. Pero eso Clara no lo sabía, mientras la conciencia se le escapaba, mientras el cuerpo cedía, mientras el mundo se quedaba cada vez más distante. Todo lo que sabía en aquel momento suspendido entre estar y no estar, era que había sido rechazada por la última persona que debía haberla protegido, que ahora sola, en aquel camino sin fin, bajo un cielo indiferente, quizás el mundo finalmente estaba diciendo en voz alta lo que todos siempre habían insinuado, que no había lugar para ella en ningún sitio. Vicente Almeida no era hombre de dudar. A sus 35 años, comandaba una de las haciendas de café más prósperas de la región, con mano firme y decisiones rápidas. Pero aquella tarde de agosto, cuando vio la silueta recargada en el árbol a la orilla del camino, algo dentro de él se detuvo por un segundo antes de actuar. Tal vez fuera solo un trabajador descansando, tal vez fuera un borracho durmiendo la resaca, tal vez no fuera nada que debiera preocuparle. Pero entonces la silueta se movió levemente, un movimiento demasiado débil para ser de alguien simplemente descansando. Y Vicente jaló las riendas del caballo, desviándose de la ruta que lo llevaría directo a la casa. Se acercó despacio, los cascos del animal levantando pequeñas nubes de polvo anaranjado. Fue solo cuando estaba a pocos metros que percibió ser una mujer. Joven, por lo que podía ver, con ropa sencilla cubierta de polvo del camino. Estaba sentada de forma torcida contra el tronco, la cabeza inclinada en un ángulo que parecía incómodo. Un pequeño bulto tirado a un lado, como si se le hubiera escapado de las manos. Vicente desmontó, amarrando el caballo rápidamente, y se acercó con cautela. «Señorita», llamó, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Se encuentra bien?» Clara escuchó la voz como si viniera de muy lejos, atravesando capas de algodón que envolvían su conciencia. Intentó abrir los ojos, pero la luz del sol era demasiado agresiva, perforando sus párpados como agujas. Consiguió solo un gemido bajo, moviendo la cabeza levemente. Vicente frunció el ceño, dando un paso más hacia adelante. Ahora que estaba más cerca, veía mejor. La mujer tenía los labios partidos y blanquecinos, señal clara de deshidratación severa. Las manos que descansaban en su regazo temblaban con espasmos involuntarios. El rostro estaba demasiado pálido, demasiado sudoroso, y había ojeras profundas debajo. «Joven», repitió ahora más firme, más cercano. «Necesita despertar. ¿Puede decirme qué pasó?» Clara forzó los ojos a abrir y el mundo surgió desenfocado. Manchas de luz y sombra que tardaron en formarse en algo reconocible. Cuando finalmente consiguió enfocar, vio a un hombre agachado frente a ella, alto, hombros anchos, cabello oscuro, levemente canoso en las sienes, ojos de un castaño profundo que la observaban con algo entre preocupación y desconfianza.
Usaba ropa de montar de buena calidad, botas de cuero bien cuidadas, y había en él un aire de autoridad natural de quien estaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. Agua. Clara consiguió susurrar, la voz saliendo ronca, casi inaudible. Por favor, agua. Vicente no dudó. Esta vez volvió hasta el caballo. Tomó la cantimplora de cuero que siempre llevaba atada a la silla y regresó, arrodillándose a su lado. Despacio, dijo, inclinando la cantimplora hasta sus labios. Beba despacio o se sentirá mal. Clara obedeció, cada sorbo pareciendo despertar células que habían comenzado a rendirse. El agua estaba tibia, pero para ella era mejor que cualquier vino, mejor que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Bebió con avidez, hasta que Vicente apartó suavemente la cantimplora. Basta por ahora, pero en un rato más. La estudió con atención clínica, notando cada detalle, la palidez excesiva, los temblores, la debilidad muscular evidente. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Clara intentó pensar, pero el tiempo se había vuelto confuso, elástico. Desde ayer, creo, tal vez más, no sé con certeza, y sin beber, bebí muy temprano antes de salir, hace horas. Vicente calculó mentalmente. El sol estaba comenzando a bajar. Debían ser como las 4 de la tarde. Si ella había salido muy temprano y no había bebido nada más que agua al amanecer, eran al menos 8, 9 horas bajo aquel sol de agosto, sin nada en el estómago. Necesita atención médica, dijo. La voz denotando preocupación genuina, pero también practicidad. No puedo dejarla aquí. El pueblo más cercano está a 3 leguas de aquí y usted no tiene condiciones para llegar caminando. Clara intentó levantarse, un intento automático de probar que estaba bien, que no era una carga, pero las piernas simplemente no respondieron. Se quedó allí frustrada, avergonzada, sintiendo lágrimas de humillación amenazar con caer. Yo puedo, mintió, la voz fallándole. Solo necesito descansar un poco más y puedo seguir. Puedo ver que no puede. Vicente se levantó tomando una decisión. Mi hacienda está a media legua de aquí. La llevaré hasta allá. Mi ama de llaves puede cuidarla, darle comida adecuada, un lugar para recuperarse. Clara sintió el pánico subir. No puedo. No puedo aceptar caridad de extraños. Ya fui un peso demasiado grande para quien me acogió. No puedo. La voz salió más alta de lo que pretendía, cargada de desesperación. Vicente la observó con atención renovada, percibiendo que había allí más que simple hambre y sed. Había capas de dolor que no eran solo físicas. No es caridad, dijo suavemente, sorprendiéndose con su propio tono. Es esencia humana. Y según mi evaluación, usted tiene aproximadamente 1 hora, quizás 2, antes de que su cuerpo se rinda completamente. Así que dejemos de discutir y resolvamos esto. No esperó respuesta. Ya estaba tomando su bulto y amarrándolo a la silla. Después regresó, agachándose nuevamente. Necesitaré ayudarla a subir al caballo. Puede estar tranquila de que seré respetuoso, pero necesita dejar que la ayude. Clara no tenía más fuerzas para discutir, para resistir, para mantener la fachada de independencia que ya era frágil. Asintió levemente, y Vicente pasó un brazo alrededor de su cintura, ayudándola a ponerse de pie. El mundo giró violentamente y Clara se habría caído si él no la hubiera estado sosteniendo con firmeza. Despacio, instruyó. Vamos con calma. Paso a paso consiguieron llegar hasta el caballo. Vicente subió primero, luego le tendió la mano. Clara tomó aquella mano grande y callosa, sintiendo la fuerza allí, y con esfuerzo inmenso consiguió montar, quedando sentada frente a él en la silla. Vicente pasó un brazo alrededor de ella para sostener las riendas, manteniéndola segura contra su pecho. Clara podía sentir el calor de él, el olor a café, tierra y sudor honesto de trabajo. Era extraño estar tan cerca de un hombre desconocido, pero también era reconfortante de una forma que no conseguía explicar.
Había solidez en él, seguridad, algo que ella nunca había sentido antes. ¿Cómo se llama?, preguntó Vicente mientras guiaba el caballo a trote ligero, intentando no sacudirla mucho. Clara, ella respondió. Clara, solo Clara. Vicente notó la ausencia de apellido, pero no comentó. Yo soy Vicente Almeida. Esta es mi tierra. Hizo un gesto abarcador hacia las plantaciones de café que se extendían alrededor. Vivo aquí con mi hija y algunos empleados. Clara estaba registrando las palabras, el cuerpo cediendo al cansancio ahora que no necesitaba luchar más. La cabeza le pesó contra el pecho de Vicente y ella sintió la conciencia escurrirse nuevamente. «Quédese despierta, Clara», él dijo, la voz más cercana ahora, cerca de su oído. «Ya casi llegamos. Solo un poco más. Quédese conmigo». Ella luchó por obedecer, forzando los ojos a permanecer abiertos, enfocándose en el paisaje que pasaba. Vieron las plantaciones de café dar lugar a jardines cultivados. Después, una casa grande apareció a la vista. Era imponente, sin ser ostentosa. 2 pisos de arquitectura colonial, paredes blancas, ventanas grandes con persianas de madera oscura, un amplio portalón al frente. Había belleza allí, pero también una tristeza indefinible, como si la casa estuviera solo cumpliendo una función sin alegría, existiendo sin vivir de verdad. Vicente detuvo el caballo al frente e inmediatamente una mujer de mediana edad apareció en la puerta secándose las manos en un delantal. «Señor Vicente», ella comenzó, pero se detuvo al ver la figura frágil que él cargaba. «Dios mío, ¿qué pasó?» «La encontré en el camino muriendo de hambre y sed. Doña Teresa, prepare el cuarto de huéspedes y traiga caldo ligero, agua fresca y paños húmedos». Vicente desmontó con cuidado, luego ayudó a Clara a bajar, prácticamente cargándola en sus brazos, cuando las piernas de ella cedieron completamente. El ama de llaves, doña Teresa, no perdió tiempo en preguntas. Ya había visto muchas cosas en sus 50 y tantos años y sabía reconocer una emergencia cuando la veía. «Venga por aquí, señor». Ella guió hasta la casa, subiendo escaleras hasta el 2.º piso. El cuarto de huéspedes era espacioso y limpio, con una cama grande cubierta por un edredón blanco, muebles sencillos, pero de calidad. Vicente depositó a Clara en la cama con cuidado, y ella se hundió en aquel confort, como quien se hunde en una nube después de años durmiendo en piedra. «Voy a buscar lo que se necesita». Doña Teresa salió rápidamente. Vicente se quedó allí por un momento, mirando a aquella mujer que había salvado sin pensarlo 2 veces. Ella tenía los ojos cerrados nuevamente, pero respirando de forma más regular ahora que estaba acostada. Había algo en su rostro, incluso marcado por el sufrimiento, que tocaba algo dentro de él que había pensado que estaba muerto. No era atracción, no exactamente, era algo más profundo, más indefinible. Era reconocimiento, quizás, de un dolor reflejado, de una soledad compartida sin palabras. «Clara», él llamó suavemente. Clara abrió los ojos con esfuerzo. «¿Estás segura aquí?», dijo. Y había sinceridad absoluta en aquellas palabras. «Nadie la lastimará, nadie la expulsará. Descanse, recupere sus fuerzas. Mañana hablaremos mejor». «¿Por qué?», ella susurró confusa. «¿Por qué me está ayudando? Usted no me conoce, no sabe nada sobre mí». Vicente dudó, buscando palabras que explicaran algo que él mismo no entendía completamente. «Porque sé lo que es estar perdido», dijo finalmente. «Porque sé lo que es cuando el mundo te da la espalda». Y por él dio una media sonrisa triste. «Tengo la sensación de que nuestros caminos se cruzaron por algún motivo que aún no comprendo». Doña Teresa volvió cargando una bandeja con caldo de pollo humeante, agua fresca en una jarra de barro y paños húmedos.
«Déjelo conmigo ahora, señor Vicente», ella dijo con gentileza, pero firmeza. «La joven necesita cuidados de mujer. Vaya usted a ver a la pequeña Laura. Ella estaba preguntando por usted». Vicente asintió, lanzando una última mirada a Clara antes de salir. Mientras bajaba las escaleras, su mente trabajaba. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué estaba sola en ese camino? ¿Qué la había llevado a aquel estado de desesperación? Y, lo más importante, ¿por qué le importaba tanto? Hacía 3 años desde que Amelia había muerto. 3 años en que él se había cerrado al mundo, viviendo mecánicamente, cumpliendo obligaciones, pero sin sentir nada. Y ahora, de repente, había preocupación genuina dentro de él, curiosidad, algo que vagamente se parecía a interés por otra persona. En el cuarto, doña Teresa ayudó a Clara a sentarse, colocando almohadas detrás de su espalda. «Despacio, querida», dijo con voz maternal que Clara nunca había conocido de verdad. «Vamos a quitarle todo ese polvo, darle un baño, ponerle ropa limpia, pero primero necesita comer un poco». Levantó la cuchara de caldo hasta los labios de Clara, y aquel caldo simple de pollo con zanahorias y papas pareció comida de reyes. Clara comió despacio, cada cucharada devolviéndole la vida hasta que su estómago protestó, demasiado lleno después de tanto vacío. «Basta por ahora», doña Teresa retiró el plato. «En unas horas le damos más. Ahora cuénteme cómo fue a parar a ese camino». Clara dudó, la vergüenza volviendo ahora que tenía fuerza para sentirla. «Fui expulsada de la casa donde vivía», dijo simplemente, no viendo razón para mentir. «La mujer que me crió decidió que no me quería más, que yo era un peso. Entonces me echó sin nada más que lo que cargo en ese bulto». Doña Teresa hizo un sonido de desaprobación. ¿Qué clase de criatura hace eso con otra? Expulsar a alguien sin techo, sin comida, sin destino. «El tipo que nunca me quiso desde el principio», Clara respondió, la amargura filtrándose. «Me encontraron bebé. ¿Sabe cómo es? Criada por obligación, no por amor. Cuando la obligación terminó, terminó mi lugar también». Doña Teresa negó con la cabeza, tristeza en los ojos. «Este mundo puede ser cruel, niña, muy cruel. Pero no todo el mundo es como esa mujer que la crió. El señor Vicente, por ejemplo, él tiene buen corazón, aunque no lo muestre mucho. Perdió a su esposa hace 3 años, se quedó con una hija pequeña, y desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo días, pero sin alegría alguna». Clara procesó esa información. Entonces, él también sabía lo que era perder, lo que era tener el corazón roto. Tal vez por eso la había ayudado. Reconocimiento de dolor en dolor. Doña Teresa la ayudó a lavarse con los paños húmedos, le quitó la ropa empolvada y le puso un camisón limpio que debía ser de la ama de llaves. «Ahora duerma», le ordenó gentilmente, cubriéndola hasta la barbilla. «Duerma y deje que el cuerpo se recupere. Mañana pensamos en el mañana». Clara obedeció, hundiéndose en almohadas suaves, cubierta por sábanas limpias que olían a sol y lavanda. Era tan diferente del colchón delgado, del cuartito sofocante, de todo lo que había conocido. Y por primera vez en días, en meses, quizás en años, Clara se sintió segura. No sabía lo que el mañana traería. No sabía si este refugio era temporal o si nuevamente sería expulsada. Pero en aquel momento, en aquella cama suave, en aquella casa extraña, bajo el cuidado de personas que no le debían nada, Clara durmió y soñó no con pesadillas de rechazo, sino con algo vago y dorado que no conseguía nombrar, pero que se parecía extrañamente a la esperanza. En la planta baja, Vicente entró en la habitación de su hija. Laura estaba sentada en la cama, una niña pequeña de 3 años con rizos oscuros y ojos grandes, que eran copia perfecta de los de Amelia. «¡Papá!», ella gritó, extendiendo los bracitos. «¡Tardaste mucho!».
Vicente tomó a su hija en brazos, besándole la frente. «Disculpa, pequeña, tuve un imprevisto». Laura se acurrucó contra él y Vicente sintió la punzada familiar de dolor y amor mezclados. Esa niña era todo lo que quedaba de Amelia, la última prueba de que aquel amor había sido real, había existido, había importado. «¿Estás triste de nuevo, papá?», Laura preguntó con la percepción asombrosa que los niños a veces tienen. Vicente forzó una sonrisa. «No, no estoy triste, solo cansado». Laura le tocó el rostro con su manita regordeta. «Siempre estás cansado y triste, pero finges que no lo estás». Vicente no supo qué responder porque ella tenía razón. «¿Leemos una historia?», desvió, tomando el libro ilustrado de la mesita de noche. Laura asintió animada y él comenzó a leer sobre princesas y dragones, su voz monótona transformando aventuras en tareas. Mientras leía, sus pensamientos volvían a la mujer en el cuarto de huéspedes. Clara, había en ella algo que lo intrigaba, que tocaba algo que él había creído estar permanentemente adormecido. No era deseo, se decía firmemente. Era solo curiosidad humana, compasión natural. Pero en el fondo, en una parte que no quería examinar muy de cerca, Vicente sabía que había más. Había conexión, había reconocimiento, había el inicio de algo que no sabía nombrar y no estaba seguro de querer explorar, porque abrir el corazón nuevamente significaba arriesgarse a romperlo de nuevo. Y Vicente no estaba seguro de si sobreviviría a una segunda pérdida. Era más seguro permanecer en la superficie de las emociones, cumplir sus días, criar a su hija, llevarla a Hacienda. Era más seguro no sentir nada profundo, nada real, nada que pudiera doler, pero mientras acostaba a Laura para dormir, besándole la frente y apagando la lámpara, Vicente no podía dejar de pensar en la mujer del cuarto de huéspedes. Y alguna parte de él, pequeña pero insistente, susurraba que quizás la seguridad estaba sobrevalorada, que quizás vivir a medias no era realmente vivir, que quizás, solo quizás aquel encuentro en el camino fuera el universo dándoles a ambos una segunda oportunidad que no sabían que necesitaban. Clara despertó lentamente, como quien emerge de un sueño demasiado profundo. La primera cosa que percibió fue el confort, no el colchón delgado e irregular que había conocido toda la vida, sino algo suave, acogedor, que parecía abrazar su cuerpo cansado. La segunda cosa fue el olor a lavanda y jabón, limpio y fresco, de una forma que nunca había experimentado. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz suave que entraba por ventanas grandes con cortinas de encaje blanco. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. La habitación era espaciosa, con muebles de madera oscura pulida, paredes pintadas de un color crema suave, una alfombra mullida al lado de la cama. Era tan diferente de todo lo que conocía que por un momento pensó estar soñando, o peor, que había muerto en aquel camino y aquello era algún tipo de más allá demasiado amable para que alguien como ella lo mereciera. «Buenos días». Una voz suave vino de la silla cerca de la ventana. Clara giró la cabeza rápidamente, el movimiento haciendo que su visión diera vueltas levemente. Doña Teresa estaba allí bordando algo, una sonrisa maternal en el rostro arrugado. «¿Cómo se siente?» «Con sed», Clara respondió, la voz saliendo ronca y muy confusa. Doña Teresa se levantó, llenando un vaso de agua de una jarra en la mesita de noche. «Beba despacio». Durmió casi un día entero. Su cuerpo lo necesitaba mucho. Clara bebió en pequeños sorbos, el agua fresca bajando como una bendición. «¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?» «En la hacienda del señor Vicente Almeida. Él la encontró en el camino ayer, casi desmayándose de hambre y sed. La trajo para acá. Yo la cuidé toda la noche». Las memorias volvieron en fragmentos. El hombre a caballo, la voz firme pero gentil, el olor a tierra y café, ser cargada hasta aquella casa.
Clara sintió las mejillas quemarle de vergüenza. Causé tantas molestias, no debería. Tonterías. Doña Teresa cortó con firmeza, volviendo a su silla. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Por cierto, el señor Vicente pidió que le avisara cuando usted despertara. Él quiere hablar con usted. Clara sintió el pánico subir. ¿Hablar de qué? ¿Sobre mandarla a irse educadamente? ¿Sobre cobrar por los cuidados? Doña Teresa debió haber visto el miedo en sus ojos porque suavizó la voz. No se preocupe, niña. El señor Vicente no es un hombre cruel, solo directo. Ahora déjeme buscarle un caldo ligero. Necesita comer antes de cualquier conversación. Mientras doña Teresa salía, Clara observó la habitación con más atención. Había cuadros en las paredes, paisajes rurales pintados con habilidad, una cómoda con espejo, algo que nunca había tenido, ropa limpia doblada sobre una silla, no la suya, pero de buena calidad. Alguien la había cuidado con atención genuina, y eso era tan extraño, tan diferente de todo lo que conocía, que no sabía cómo procesarlo. Doña Teresa volvió con una bandeja, un caldo de pollo humeante que hizo el estómago de Clara rugir fuerte. ¡Despacio!, el ama de llaves advirtió, sirviendo con una cuchara. Su estómago no le gustará si come demasiado rápido. Clara obedeció cada cucharada, trayendo fuerza de vuelta al cuerpo. «Doña Teresa», preguntó hesitante, «¿por qué el señor Vicente me ayudó? Él no me conoce, no sabe nada sobre mí. Pudo haber pasado de largo». La ama de llaves suspiró, bajando la cuchara. «El señor Vicente es un buen hombre que pasó por mucho dolor. Perdió a su esposa hace 3 años, en el parto. Se quedó con una hija pequeña, que es frágil de salud. Desde entonces es como si viviera a medias, cumpliendo obligaciones, pero sin alegría alguna. Quizás vio en usted algo que lo tocó, una oportunidad de marcar la diferencia cuando se siente tan impotente en su propio dolor». Clara procesó esto, imaginando el peso que aquel hombre cargaba. «¿Él tiene una hija? ¿Cuántos años?» 3 años. La pequeña Laura, hermosa como un ángel, pero con temperamento difícil. Tuvo varias amas de llaves y cuidadoras. Ninguna duró mucho. La niña rechaza cualquier figura que le recuerde a su madre y al mismo tiempo, claramente, necesita una. Es una situación complicada. Antes de que Clara pudiera responder, llamaron a la puerta. Doña Teresa abrió y Vicente entró. A la luz del día, Clara pudo verlo mejor. Era alto, hombros anchos de quien trabajaba con las manos, cabello oscuro con hilos grises prematuros, ojos castaños profundos que cargaban un cansancio antiguo. Usaba ropa sencilla, pero de buena calidad, y había en él una autoridad natural que no necesitaba ser impuesta. «Señorita Clara», la saludó formalmente de pie cerca de la puerta. «Es bueno verla despierta y mejor, señor Vicente». Clara intentó sentarse más erguida en la cama. «No sé cómo agradecerle. Usted salvó mi vida y no tengo cómo retribuir». «No necesita retribuir nada», él dijo, pero había algo en su voz, una duda, como si hubiera más que decir. «Doña Teresa, ¿puede darnos permiso?» La ama de llaves asintió, saliendo y cerrando la puerta, dejándolos a solas. Vicente jaló la silla y se sentó, manteniendo una distancia respetable. «Clara, ¿puedo llamarla así?» Ella asintió. «Doña Teresa me contó un poco sobre su situación, que fue expulsada de la casa donde vivía, que no tiene familia ni a dónde ir. ¿Es verdad?» Clara bajó los ojos, la vergüenza volviendo. «Es verdad, sí. Fui criada por personas que no me querían, y cuando no necesitaron más mantener apariencias, me echaron. No tengo nada, a nadie. Soy solo otra rechazada, sin lugar en el mundo». «No diga eso». La voz de Vicente salió más firme de lo que pretendía. «Disculpe», suavizó, «pero no es verdad que no tiene valor.
Cualquiera puede caer en desgracia, eso no define quiénes somos. Clara alzó los ojos, sorprendida por la vehemencia. Vicente continuó, ahora más tranquilo. Tengo una propuesta para usted. No es caridad. Es un arreglo que puede beneficiarnos a ambos. Mi hija Laura necesita a alguien para cuidarla. Alguien con paciencia y gentileza. Las otras cuidadoras eran experimentadas, pero demasiado rígidas. Trataban esto como un trabajo mecánico. Laura lo percibe, la rechaza, se vuelve aún más difícil. Hizo una pausa escogiendo las palabras. Usted necesita un hogar, trabajo, un nuevo comienzo. Yo necesito a alguien que cuide de mi hija con afecto genuino. Se quedaría aquí como ama de llaves y cuidadora de Laura. Tendría su habitación, sus comidas, un salario modesto, pero justo. No sería fácil. Laura puede ser muy desafiante, pero si logra conquistarla, crear una conexión real, eso valdría mucho para mí. Clara apenas podía creer lo que oía. Una propuesta de trabajo real, con techo y comida garantizados, trato digno. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y toda su vida le había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno, generalmente tiene una trampa escondida. ¿Por qué yo?, preguntó, la desconfianza transparentándose. Usted no me conoce, no sabe si soy confiable, si sé cuidar niños, si no voy a robar sus pertenencias y huir a la primera oportunidad. Vicente sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Son preguntas válidas. En cuanto a robar, no tengo preocupación. Doña Teresa es observadora y yo confío en su juicio. En cuanto a cuidar niños, imagino que no tuvo mucha experiencia. Pero el cuidado no se enseña solo con experiencia, se enseña con corazón. Y en cuanto a... Se puso serio de nuevo. Porque cuando la encontré en ese camino, vi en sus ojos algo que reconocí. Vi a alguien que sufrió, que fue rechazada, pero que aún no se ha rendido completamente. Vi fuerza disfrazada de fragilidad, y pensé que quizás Laura necesita exactamente eso. A alguien que entienda lo que es ser indeseada, y aún así encuentre razón para continuar. Las palabras tocaron algo profundo en Clara, una herida antigua que nadie nunca había reconocido o validado. «Acepto», dijo la voz firme. «Haré mi mejor esfuerzo con Laura. Lo prometo. No sé si seré lo suficientemente buena, pero lo intentaré con todo lo que tengo». Vicente asintió, claramente aliviado. «Excelente. Descanse hoy, recupere sus fuerzas. Mañana comenzamos». «Ah, ¿y Clara?». Hizo una pausa en la puerta. «Bienvenida a la Hacienda Santa Rita. Espero que aquí encuentre lo que busca, aunque aún no sepa lo que es». Después de que él salió, Clara se recostó de nuevo, el corazón latiéndole rápido. En menos de 2 días, su vida había cambiado completamente, de rechazada y expulsada a empleada con dignidad, de sin techo a residente de una hacienda próspera, de invisible a vista. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, pero una preocupación persistía. Laura, una niña de 3 años que rechazaba cuidadoras, que cargaba su propio dolor por perder a su madre. ¿Cómo podría Clara, que nunca había tenido madre ni experiencia con niños, conquistar a alguien así? Al día siguiente, Clara despertó más fuerte, el cuerpo recuperado. Doña Teresa trajo ropa adecuada, sencilla, pero limpia y bien conservada. «Vístase y baje para el desayuno. Después de eso, va a conocer a la pequeña Laura». Clara se vistió con manos temblándole levemente de nerviosismo. Bajó las escaleras, siguiendo los sonidos de voces que venían del comedor. Era una habitación amplia y luminosa, con una mesa grande de madera. Vicente ya estaba sentado leyendo un periódico mientras tomaba café, y a su lado, en una silla alta adaptada, estaba una niña pequeña. Laura era pequeña para sus 3 años, con rizos oscuros que enmarcaban un rostro de porcelana.
Tenía ojos grandes y castaños, iguales a los de su padre, pero había en ellos una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Usaba un vestido blanco con volantes y tenía en el regazo una muñeca de trapo que sostenía con fuerza. Cuando Clara entró, aquellos ojos la evaluaron con desconfianza inmediata. «Laura», Vicente dijo gentilmente, «ella es Clara. Vivirá aquí con nosotros y te cuidará. Clara, mi hija Laura». Clara sonrió, acercándose despacio, como lo haría con un animal asustado. «Hola, Laura, es un placer conocerte, eres muy bonita». La niña no respondió, solo apretó la muñeca contra el pecho y miró a su padre. «No quiero otra. Las otras siempre se van, siempre», repitió con voz pequeñita pero cargada de rencor. El corazón de Clara se apretó. Esa niña conocía el rechazo, el abandono, aunque de forma diferente a la suya. «Entiendo», ella dijo suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de Laura. «La gente te ha dejado y eso duele mucho. Pero sabes, a mí también me dejaron. Cuando era bebé, mi madre me dejó en una iglesia. Después las personas que me criaron me echaron, así que sé lo que duele cuando nadie se queda». Laura la observó con atención renovada, procesando. «¿Tu mamá te dejó?» Clara asintió. «Me dejó. Y por mucho tiempo pensé que era porque yo no era lo suficientemente buena. Pero ¿sabes qué descubrí? A veces la gente se va por motivos que no nos tocan. No es nuestra culpa, y a veces aparece alguien que se queda de verdad. Tú te irás también». La voz de Laura era sospechosa, pero había una vulnerabilidad allí, un deseo de creer. «No me iré», Clara prometió, «a menos que tú me eches, pero mientras tú quieras que me quede, estaré aquí». Laura pensó por un largo momento, entonces extendió la muñeca. «Ella es Amelia. Es el nombre de mi mamá que murió». Clara tomó la muñeca con cuidado, entendiendo el peso de aquel gesto. «Es hermosa. Tu mamá debió haber sido hermosa también». «Lo era», Laura dijo, los ojos llenándose de lágrimas que no cayeron. «Papá llora a veces cuando piensa que no lo veo». Vicente se atragantó con el café, claramente no esperando ser expuesto así. Clara lo miró, viendo el dolor crudo en su rostro, antes de que él consiguiera enmascararlo. «Llorar no es malo», ella dijo para Laura, pero mirando a Vicente, «significa que amamos mucho, y el amor no desaparece solo porque alguien se va. Tu padre llora porque amaba a tu madre, y eso es bonito, no es triste». Laura miró a su padre, luego de vuelta a Clara. «¿Tú también amarás a mi mamá?», preguntó con la lógica extraña de los niños. Clara sonrió. «Amaré su memoria, porque ella hizo feliz a tu padre y te trajo al mundo, y trataré de cuidarte bien, de la forma que estoy segura de que a ella le gustaría. ¿Eso te parece bien?». Laura asintió lentamente. «Puedes quedarte entonces, pero si te vas como las otras, me enojaré mucho». «De acuerdo», Clara extendió la mano. Laura la apretó con su manita minúscula, sellando el acuerdo. Vicente observaba la escena con algo parecido a asombro. En 5 minutos, Clara había hecho lo que ninguna otra cuidadora había logrado en semanas: crear una conexión genuina con Laura. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Clara se despertaba temprano, ayudaba en los preparativos del desayuno, después pasaba la mañana con Laura. Jugaban en el jardín cuando el sol no estaba demasiado fuerte, o dentro de casa con los juguetes que la niña tenía en abundancia, pero a los que prestaba poca atención. Clara descubrió que a Laura le encantaban las historias, entonces inventaba cuentos sobre princesas valientes y dragones gentiles, sobre niñas que encontraban tesoros en lugares improbables. Laura escuchaba fascinada, haciendo preguntas, pidiendo detalles, y poco a poco su caparazón de desconfianza se agrietaba. Comenzó a sonreír más, a pedir que la cargaran,
a buscar a Clara cuando despertaba de pesadillas, y Clara, que nunca había tenido a alguien dependiendo de ella emocionalmente, descubrió que había en aquello una satisfacción profunda, un propósito que trascendía la supervivencia. Vicente observaba de lejos, manteniendo una distancia respetuosa, pero atenta. Veía a su hija florecer. El corazón que había estado adormecido hacía 3 años comenzaba a despertar. No era atracción física, no aún, pero reconocimiento, admiración, gratitud por ver a Laura finalmente feliz. 2 semanas después de la llegada de Clara, durante la cena, Laura anunció: «Clara será mi nueva mamá». El silencio que siguió fue pesado. Vicente tosió, incómodo. «Laura, querida, Clara es tu cuidadora, no tu mamá». «Pero, ¿puede ser?». Laura insistió con terquedad. «Las mamás cuidan a sus hijos, los abrazan, les cuentan historias. Clara hace todo eso. Entonces, puede ser mi mamá». Clara sintió el rostro enrojecer, no sabiendo cómo responder, sin herir a la niña, ni faltar el respeto a la memoria de Amelia. «Laura», ella dijo gentilmente, «tu mamá fue una persona muy especial a quien tu padre amó mucho. Nadie puede reemplazarla, y yo nunca lo intentaría, pero puedo ser como…» buscó palabras, «como una tía muy dedicada, alguien que te cuida, te ama, pero no intenta ser tu madre de verdad». Laura pensó, entonces asintió renuente. «Tía Clara entonces, pero la mejor tía del mundo. La mejor tía del mundo». Clara concordó aliviada. Vicente le lanzó una mirada de gratitud por la delicadeza, pero el comentario de Laura plantó una semilla en ambos, una posibilidad que ninguno de los dos estaba listo para examinar aún. Fue en la 3ª semana que las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Vicente volvía de los campos más temprano, uniéndose a Clara y Laura para la merienda. Participaba en las historias, añadiendo detalles graciosos que hacían reír a Laura. Su presencia dejó de ser solo paterna y distante, se volvió parte de la dinámica, parte de aquella familia improvisada que estaban formando sin percibirlo. Clara comenzó a notar cosas. Cómo Vicente sonreía cuando pensaba que nadie veía, cómo sus ojos se demoraban en ella a veces, una expresión indefinible cruzando su rostro, cómo encontraba excusas para estar en las mismas habitaciones que ella, y percibía también sus propias reacciones, cómo su corazón se aceleraba cuando él entraba en la sala, cómo buscaba su aprobación inconscientemente, cómo pensaba en él antes de dormir. Era peligroso, ella sabía, era inadecuado, él era su empleador, ella su empleada. Él había amado profundamente y perdido trágicamente. Ella no tenía nada que ofrecer aparte de trabajo dedicado. Pero el corazón no entendía de lógica o propiedad, y algo estaba creciendo entre ellos, algo tierno y aterrador al mismo tiempo. Fue doña Teresa quien notó. Primero vio las miradas robadas, las sonrisas compartidas, la forma en que ambos se iluminaban en presencia del otro, y se preocupó porque conocía también los peligros, las complicaciones, lo que la sociedad diría sobre un hacendado cafetalero, si se involucraba con una empleada sin familia ni posesiones. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, una carroza elegante llegó a la hacienda una tarde de septiembre. De ella bajó una mujer de unos 30 años, hermosa, de forma convencional, con ropa cara y aire de quien estaba acostumbrada a ser admirada. Julia Andrade, hermana de Amelia y viuda reciente, venía a hacer una de sus visitas periódicas. Julia siempre había tenido interés en Vicente, incluso cuando su hermana vivía. Ahora, viuda y sin ataduras, veía una oportunidad. Pero cuando entró en la casa y vio a Clara jugando con Laura, vio cómo Vicente las miraba con una expresión suave. Algo se retorció dentro de ella: celos, posesividad, amenaza. «Vicente», ella saludó efusivamente, besándole ambas mejillas.
¿Cómo estás? Y Laura, mi sobrina querida. Ignoró a Clara completamente, como si fuera parte del mobiliario. Vicente hizo las presentaciones formales. Julia, ella es Clara, la nueva ama de llaves y cuidadora de Laura. Clara, Julia es hermana de mi difunta esposa. Ah, Julia dio una sonrisa fría, mirando a Clara de arriba a abajo. Otra ama de llaves. ¿Cuántas van ya, Vicente? 5, 6. Espero que esta dure más que las anteriores. Había veneno en las palabras, disfrazado de preocupación gentil. Clara se quedará, Laura declaró, agarrando la mano de Clara. Ella me ama de verdad. Las otras no amaban. ¡Qué lindo!, Julia dijo, pero los ojos eran de hielo. Los niños se encariñan tan fácilmente, ¿no es así? Y también se desapegan. Vicente sintió la tensión. Julia, ¿se quedará a cenar? Claro, por eso vine. Tenemos mucho que platicar, muchas decisiones importantes sobre el futuro. Ella lanzó una mirada significativa a Clara al decir esto, dejando claro que el futuro no incluía a las empleadas. La cena fue incómoda. Julia monopolizaba la conversación, recordando constantemente a Amelia, lo cercanas que eran, cómo nadie conocía a Vicente tan bien como ella. Lanzaba indirectas sutiles sobre Clara, cuestionaba sus calificaciones, insinuaba que Laura parecía pálida, quizás no estaba siendo bien cuidada. Vicente defendía a Clara educadamente, pero firmemente, lo que solo aumentaba la animosidad de Julia. Cuando Laura fue a dormir, Julia finalmente reveló sus intenciones. «Vicente, necesitamos hablar seriamente. Estás solo desde hace 3 años. Laura necesita una figura materna adecuada. Y yo, bueno, también estoy sola. A Amelia le gustaría que yo cuidara de ustedes. Siempre fuimos cercanos, tú y yo. ¿Tiene sentido, no crees?» Vicente se quedó sin palabras. «Julia, eres la hermana de Amelia. ¿Eso no sería extraño?» «Extraño sería que te involucraras con alguien completamente inadecuado». Ella miró significativamente en la dirección donde Clara había ido. Alguien sin posición, sin familia, sin nada que ofrecer, aparte de cuidados básicos. Necesitas pensar en Laura, en su futuro, en la reputación de esta familia. Las palabras la golpearon como flechas envenenadas. Vicente percibió que Julia había visto lo que él apenas admitía para sí mismo, que estaba empezando a sentir algo por Clara. Y peor, ella estaba tocando miedos reales, preocupaciones legítimas sobre la propiedad social y el futuro de Laura. «Julia, agradezco su preocupación, pero mis decisiones sobre mi vida y la de Laura son mías. No estoy buscando reemplazar a Amelia y ciertamente no estoy buscando complicar las cosas con...» Se detuvo, dándose cuenta de la trampa. «Con nada», completó débilmente. Julia sonrió, sabiendo que había sembrado la duda. «Solo piensa en lo que dije. Amelia confiaría en mí con su familia. Puedes confiar en eso». Y con eso se retiró a la habitación de huéspedes, dejando a Vicente atormentado con pensamientos que no quería tener. En el corredor, escondida en las sombras, Clara había escuchado todo y por primera vez desde que había llegado, cuestionó si quedarse era realmente lo correcto, si su creciente afecto por Vicente no era inadecuado, si Julia no tenía razón, que Laura merecía más que una ama de llaves sin pasado. Quizás amar de lejos era su destino siempre. Quizás pertenecer nunca sería realmente posible para alguien como ella. Los días siguientes a la llegada de Julia fueron de tensión creciente. La mujer no partió después de una noche, como se esperaría de una visita cortés, sino que prolongó su estancia con excusas variadas. Necesitaba supervisar algunos asuntos de la herencia de Amelia. Quería pasar más tiempo con su sobrina. El viaje de regreso era demasiado cansado para hacerlo con prisa, pero todos sabían la verdad. Ella estaba allí para marcar territorio, para asegurarse de que Clara entendiera su lugar y para reconquistar a Vicente.
Julia era sutil en su crueldad. Nunca insultaba a Clara directamente frente a Vicente, pero encontraba momentos a solas para soltar indirectas venenosas. Una mañana encontró a Clara arreglando flores en el vestíbulo. «¡Qué arreglo tan interesante!», comentó con desdén estudiado. Claro que alguien de su origen no habría aprendido sobre arreglos florales adecuados. En la casa de mi hermana siempre usábamos rosas, nunca estas flores silvestres comunes. Clara mordió la lengua, sin responder. Prestar atención a los insultos sería darle a Julia exactamente lo que quería. Otra tarde, mientras Clara ayudaba a Laura con un rompecabezas, Julia interrumpió. «Laura, querida, tu tía Julia te trajo un regalo especial. Era una muñeca cara, importada, con vestido de seda y cabello de verdad». Laura miró educadamente, pero sin real interés. «Gracias, tía Julia, pero prefiero jugar con Clara ahora». El rostro de Julia se ensombreció por un segundo antes de recomponer la máscara de gentileza. «Claro, querida, pero recuerda, las empleadas vienen y van, la familia se queda para siempre». Vicente notaba la tensión, pero no sabía cómo resolverla sin crear una confrontación abierta. Julia era hermana de Amelia, parte de la familia, y expulsarla sería irrespetuoso con la memoria de su esposa. Pero al mismo tiempo veía cómo Clara se marchitaba bajo el peso constante de la hostilidad, cómo sus sonrisas se volvían forzadas, cómo evitaba estar en la misma habitación que Julia siempre que fuera posible. Clara, por su parte, comenzó a cuestionar seriamente si debería partir. Quizás Julia tenía razón, Vicente merecía a alguien de su clase, Laura merecía una figura materna adecuada, no una huérfana sin pasado. El amor que sentía crecer dentro de sí era inadecuado, imposible, y quedarse solo traería dolor para todos. Una noche, acostada en su habitación, tomó una decisión. Partiría no por rechazo esta vez, sino por amor. Por primera vez, haciendo algo para proteger a otros, en lugar de solo sobrevivir. A la mañana siguiente, comenzó a arreglar discretamente sus pocas pertenencias. Doña Teresa la encontró guardando ropa en el bulto. «¿Qué está haciendo, niña?», el ama de llaves preguntó alarmada. «Necesito irme», Clara respondió con voz firme, a pesar de las lágrimas. «No puedo quedarme, doña Teresa. Julia tiene razón. Yo no pertenezco a este mundo. Estoy causando problemas, creando tensiones. Vicente y Laura merecen paz, no complicaciones». «Tonterías». Doña Teresa cerró la puerta acercándose. «Usted es lo mejor que le ha pasado a esta casa en 3 años. Laura está feliz por primera vez desde que su madre murió. El señor Vicente sonríe de verdad de nuevo. Y usted cree que debe irse porque una mujer amargada y envidiosa está sembrando veneno. Clara, usted es más fuerte que eso». «No soy fuerte», Clara sollozó. «Soy solo una mujer sin nombre, sin familia, sin valor. ¿Cómo puedo competir con alguien como Julia? ¿Cómo puedo ser lo que ellos necesitan, siendo exactamente quien usted es?» Doña Teresa le tomó los hombros. «¿Quién dijo que necesita competir? Ya conquistó lo que importa, el corazón de esa niña, y si no me equivoco, el de su padre también. El resto es miedo, y el miedo nunca construyó nada bueno. Pero ¿y si me quedo y todo sale mal? ¿Y si él elige a Julia? ¿Y si Laura me pierde y sufre aún más? ¿Y si usted se va y nunca sabe lo que pudo haber sido?», doña Teresa replicó. «Clara, he visto muchas cosas en la vida y puedo decirle una verdad. El arrepentimiento por no intentar duele mucho más que el arrepentimiento por haber intentado y fallado. Quédese, luche, déjelos elegir, pero déles la oportunidad de que la elijan a usted». Las palabras tocaron algo profundo en Clara. Toda su vida había sido definida por otros, rechazada por otros, moldeada por voluntades ajenas. Tal vez era hora de dejar de huir, de aceptar la narrativa que otros escribían sobre ella. Tal vez era hora de luchar por lo que quería, incluso si la batalla parecía imposible.
Me quedaré, dijo finalmente. Me quedaré y dejaré que decidan. Pero si Vicente elige a Julia, me iré con dignidad, no con amargura. Doña Teresa sonrió aliviada. Esa es la Clara que conozco. Ahora desempaca ese bulto y baja para el desayuno. Hay una niña esperándote. Clara obedeció, bajando con determinación renovada. Encontró a Laura ya sentada a la mesa y a Vicente leyendo correspondencia. Julia llegó minutos después, perfumada e impecablemente vestida, lanzando una sonrisa triunfante a Clara, como si ya hubiera ganado. «Vicente, querido», Julia comenzó. «Pensé que podríamos dar un paseo a caballo hoy, como hacíamos antes. ¿Recuerdas nuestras cabalgatas con Amelia? Eran tiempos tan felices. Necesito trabajar hoy», Vicente respondió, sin levantar los ojos de las cartas. «La cosecha está cerca y hay mucho que organizar». Pero Julia no se rendía fácilmente. «Entonces, esta noche, una cena especial. Solo nosotros dos. Podemos hablar sobre el futuro, sobre posibilidades». Vicente finalmente la miró y había algo en sus ojos que Clara no pudo descifrar. «Julia, creo que necesitamos tener una conversación». Clara sintió el estómago apretarse. Ahí venía la elección, la decisión que cambiaría todo. «Sí, necesitamos», Julia concordó confiada. «Hace mucho tiempo deseo tener esa conversación». «Doña Teresa, ¿puede llevar a Laura al jardín?», Vicente pidió. «Y Clara, usted también puede quedarse, esto le concierne». Julia frunció el ceño confusa e irritada. «Vicente, asuntos de familia no deben ser discutidos frente a empleados. Clara no es solo una empleada». Vicente se levantó, su voz firme. «Ella se ha vuelto parte de esta casa, parte de esta familia, y usted necesita entender eso, Julia. Ahora vamos a la sala. Tengo cosas que decir que no pueden esperar más». En la sala, Vicente se quedó de pie cerca de la ventana, mirando las plantaciones de café antes de hablar. «Julia, eres la hermana de Amelia y siempre tendrás un lugar especial en nuestras vidas por eso. Pero necesito ser completamente honesto contigo. No tengo y nunca tendré sentimientos románticos por ti. Amelia era mi esposa, mi amor, y cuando ella murió, pensé que esa parte de mí había muerto también». Julia palideció, pero intentó interrumpir. «Vicente, estás confundido, todavía de luto». «No estoy confundido». Él cortó gentilmente, pero con firmeza. «Estoy por primera vez en 3 años viendo las cosas claramente. Amelia se fue y nada de lo que haga la traerá de vuelta. Puedo honrar su memoria, enseñarle a Laura sobre quién fue ella, pero no puedo vivir como un fantasma el resto de mi vida. Y tú, Julia, mereces a alguien que te ame por lo que eres, no por ser la hermana de quien yo amé». «Pero nosotros tendríamos sentido», Julia protestó. La compostura comenzando a quebrarse. «Misma clase, misma educación, misma familia. Laura me conoce, me acepta y yo...» Miró a Clara con desprecio. «Yo no soy una cualquiera sin nombre o apellido que apareció de la nada». «Cuidado con sus palabras». La voz de Vicente se volvió peligrosa. «Clara tiene más nobleza en una uña que muchos con apellidos pomposos tienen en todo el cuerpo. Ella salvó a mi hija de una soledad que yo no sabía cómo curar. Ella trajo luz de nuevo a esta casa. Y sí, Julia, tengo sentimientos por ella, sentimientos que no planeé, no busqué, pero que ya no puedo negar». El mundo se detuvo para Clara. Él acababa de confesar sentimientos por ella frente a Julia, arriesgando un escándalo y el juicio social. Vicente se volvió hacia ella ahora, sus ojos intensos. «Clara, sé que esto es inadecuado por todos los estándares convencionales. Usted trabaja para mí. La diferencia de clase, la sociedad hablaría, pero me di cuenta de algo en las últimas semanas. Me di cuenta de que las convenciones sociales no me calentaron en las noches frías,
no hicieron sonreír a mi hija, no le devolvieron el color al mundo. Usted hizo todo eso. Él dio un paso hacia ella. No le estoy pidiendo que corresponda a mis sentimientos. No tengo ese derecho, pero necesito que sepa que existen, que usted es vista, valorada, deseada, no como empleada, sino como la mujer extraordinaria que es. Clara no podía hablar. Las lágrimas le corrían libremente ahora. Julia hizo un sonido de disgusto. Esto es ridículo, Vicente. Te estás rebajando, manchando la memoria de mi hermana con esta fantasía absurda. La memoria de su hermana es sagrada para mí, Vicente dijo firmemente. Pero mi hermana ya no está aquí y yo sí, Laura sí, Clara sí. Y necesitamos vivir, no solo existir en reverencia a un pasado que no vuelve. A Amelia no le gustaría verme así, atrapado, solo, incapaz de seguir adelante. Ella amaba demasiado para desearme eso. Julia vio que había perdido. Su estrategia de manipulación, sus intentos de menospreciar a Clara, todo había fallado contra la determinación de Vicente. Muy bien, dijo, la voz helada. Veo que no soy bienvenida aquí. Haz tu elección vergonzosa, pero no vengas a pedir mi ayuda cuando la sociedad te dé la espalda, cuando las puertas comiencen a cerrarse, cuando Laura sufra las consecuencias de tu imprudencia. Y con eso, Julia salió de la sala a pasos furiosos, subiendo para hacer sus maletas. El silencio que siguió fue pesado. Clara finalmente encontró su voz. Vicente, usted no necesitaba hacer esto. No necesitaba arriesgar tanto por mí. Sí necesitaba. Él se acercó más, porque me di cuenta de algo fundamental, Clara. El miedo al escándalo, al juicio, a las convenciones rotas. Todo eso es pequeño comparado con el miedo de vivir el resto de la vida sin intentarlo, sin saber lo que podríamos ser juntos. Pero ¿y Laura? ¿Y su posición y todo lo que usted construyó? Laura la ama. Cualquiera con ojos lo ve. Mi posición se basa en el trabajo y el carácter, no en a quién elijo amar. Y lo que construí no vale nada si no tengo con quién compartirlo. Él tomó sus manos. Clara, no le estoy pidiendo una respuesta ahora. Sé que esto es muy rápido, pero le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que usted pertenece aquí conmigo, con Laura, no como empleada, sino como parte de esta familia de verdad. Tengo miedo, Clara confesó. Miedo de no ser suficiente, de decepcionarle, de que Laura me pierda y sufra. Miedo de que usted se arrepienta cuando la sociedad comience a cobrar. Todos esos miedos son válidos, Vicente admitió. Pero ¿puedo decirle lo que me asusta más? La idea de que se vaya, la idea de no intentarlo, la idea de que en 10 años mire hacia atrás y me arrepienta de haber dejado que el miedo decidiera por mí. Clara miró a aquel hombre fuerte y vulnerable al mismo tiempo, ofreciendo no solo su corazón, sino su vida entera, su reputación, su futuro. Y percibió que doña Teresa tenía razón. El arrepentimiento por no intentar sería insoportable. Yo también tengo sentimientos por usted, dijo con la voz temblorosa. Intenté negarlos. Intenté ahogarlos porque creía imposible, inadecuado, pero usted me hace sentir vista, valorada, como si finalmente tuviera un lugar en el mundo, y eso me aterra y me emociona al mismo tiempo. Entonces nos aterrorizamos juntos. Vicente sonrió, aquella sonrisa genuina que Clara amaba. Despacio, él se inclinó, dándole tiempo para retroceder si quisiera, pero ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de promesa y posibilidad, de miedo y coraje mezclados. Era el primer beso de Clara, y era perfecto en su imperfección, tímido y profundo al mismo tiempo. Cuando se separaron, escucharon una voz pequeña que venía de la puerta. ¿Se van a casar entonces? Laura estaba allí, doña Teresa detrás de ella, intentando sin éxito parecer que no estaba observando. Vicente rió,
tomando a su hija en brazos. ¿Qué piensas de eso, pequeña? Pienso que es bueno, Laura declaró. Así, Clara se vuelve mi mamá de verdad, no solo mi tía. Y yo siempre quise una mamá que se quedara. Clara extendió los brazos y Laura prácticamente saltó del regazo de su padre al de ella. Me quedaré, ella prometió, besando la frente de la niña. Para siempre, si ustedes me quieren. Te queremos. Laura y Vicente dijeron al mismo tiempo, y todos rieron, la tensión finalmente cediendo en algo parecido a pura alegría. Julia partió aquella misma tarde sin despedidas, solo miradas de desaprobación gélida, y con su partida pareció llevarse las últimas sombras que acechaban aquella casa. Los días siguientes fueron de ajustes, de conversaciones largas sobre cómo proceder, sobre cómo lidiar con las inevitables reacciones sociales. Vicente fue directo. Quería un matrimonio real, no un arreglo secreto. Quería presentar a Clara a la sociedad como su futura esposa, enfrentar los juicios con la cabeza en alto. Clara dudaba, preocupada por las consecuencias para él y Laura, pero Vicente era irreductible. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Con honor, con orgullo, sin vergüenza. Usted no es un secreto a esconder, es una bendición a celebrar. 3 meses después, en la pequeña capilla de la hacienda, Clara y Vicente se casaron. Era una ceremonia sencilla, con pocos invitados, solo aquellos que realmente importaban. Doña Teresa lloraba abiertamente, orgullosa, como si Clara fuera hija de sangre. Laura era la pajecita, llevando los anillos con adorable seriedad, y algunos vecinos, aquellos que conocían a Vicente desde hacía años y respetaban su carácter, asistieron para ser testigos y bendecir. Clara usaba un vestido sencillo, pero bonito, que doña Teresa había ayudado a coser. No tenía familia para entregarla en el altar, pero cuando comenzó a caminar sola, Laura soltó la mano de doña Teresa y corrió para tomar la suya. «Vamos juntas, mamá», la niña dijo. Y aquella palabra, mamá, hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de Clara. Vicente las esperaba en el altar, y cuando Clara llegó, él le murmuró solo para que ella escuchara. «Estás hermosa. Parece que siempre perteneciste aquí». Los votos fueron simples, pero profundos. Vicente prometió honrar y proteger, amar y respetar, no como dueño, sino como compañero. Clara prometió confiar y permanecer, construir y amar, no por obligación, sino por elección. Y cuando el padre los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue testimonio de segundas oportunidades, de amor encontrado en los lugares más improbables, de familias construidas con elección en lugar de sangre. La sociedad habló claro. Hubo chismorreos, miradas de soslayo, invitaciones que dejaron de llegar. Algunos hacendados cortaron relaciones comerciales. Mujeres de la alta sociedad le hacían el feo a Clara cuando aparecía en el pueblo. Pero Vicente mantuvo su palabra, enfrentó todo con la cabeza en alto sin vergüenza ni explicaciones. Y lentamente, muy lentamente, el escándalo perdió fuerza, porque al final el carácter habla más fuerte que las convenciones, y nadie podía negar que la hacienda prosperaba, que Laura había florecido, que Vicente era un hombre feliz. 5 años después, Clara estaba en el jardín observando a Laura, ahora de 8 años, jugar con sus hermanos más pequeños. Había 2 niños, gemelos de 3 años, y un bebé de meses en los brazos de Clara. La familia que ella nunca había tenido, que nunca se había atrevido a soñar, estaba allí ruidosa e imperfecta y absolutamente hermosa. Vicente la encontró allí, pasándole los brazos alrededor de ella y del bebé. «¿En qué estás pensando?», preguntó, besándole el cuello. «En cómo la vida es extraña», ella respondió recostándose en él. «Hace 5 años yo estaba muriendo de hambre en un camino, pensando que no tenía lugar en el mundo. Ahora tengo todo, familia, hogar, amor. A veces todavía me pellizco para asegurarme de que es real.
Es real. Él la giró para que lo encarara. Y mereces cada pedazo de esto, Clara, nunca lo dudes. No dudo más. Ella sonrió. Tú, Laura, los niños, ustedes me enseñaron que pertenecer no es sobre de dónde venimos, sino sobre quiénes elegimos ser y quién nos elige de vuelta. Laura corrió hacia ellos, jadeante y sonriente. Mamá, papá, ¿puedo nombrar a los nuevos potrillos, por favor? Claro, mi amor. Clara respondió, pasando el bebé a Vicente y tomando la mano de Laura. Vamos a verlos juntas. Mientras caminaba con su hija, no de sangre, sino de corazón, Clara pensó en cómo el rechazo, que casi la había destruido, la había llevado al final, exactamente a donde necesitaba estar. A veces, pensó, el amor llega cuando dejamos de buscarlo y comenzamos a vivir a pesar de su ausencia. Y cuando llega, transforma todo, cura heridas antiguas, construye futuros que parecían imposibles. Aquella noche, después de que todos los niños dormían, Vicente y Clara se sentaron en el portalón, observando las estrellas, como hacían frecuentemente. ¿Tienes algún arrepentimiento?, él preguntó, sosteniendo su mano. Ninguno. Ella respondió honestamente. ¿Y tú? Solo de no haberte encontrado antes. Pero quizás, él reflexionó, necesitábamos los dolores que tuvimos para valorar lo que encontramos. Quizás Amelia y sus padres, todos los que te hirieron, fueron parte de un camino tortuoso que necesitaba ser recorrido para traerte hasta aquí. Clara pensó en eso. No justificaba las crueldades, no borraba los dolores, pero les daba algún sentido. Quizás, ella concordó, y quizás por eso prometo todos los días que nuestros hijos nunca sentirán lo que yo sentí, que siempre sabrán que tienen un lugar, que son amados, que pertenecen incondicionalmente. Ellos lo saben, Vicente la acercó más, porque te tienen a ti como madre y yo. Él le besó la frente. Te tengo a ti como esposa, compañera, amor de mi vida, como tuve tanta suerte. No fue suerte, Clara dijo suavemente. Fue elección. Tú elegiste verme cuando yo era invisible. Elegiste valorarme cuando yo era descartable. Elegiste amarme cuando yo creía no merecer amor. Y yo elegí confiar. Elegí quedarme. Elegí creer que quizás, solo quizás, yo merecía algo bueno. Vicente sonrió en la oscuridad. Entonces seguimos eligiendo. Todos los días, en cada momento elegimos esto. Nos elegimos a nosotros. Nos elegimos a nosotros. Clara repitió. Y aquellas dos palabras contenían todo. Promesa y presente. Pasado superado y futuro construido. Allí, bajo las estrellas que presenciaron tantos dolores y ahora presenciaban tanta alegría, Clara finalmente entendió una verdad fundamental. Ella no había sido rechazada porque no tenía valor. Había sido rechazada porque las personas correctas aún no habían entrado en su vida. Y cuando entraron, cuando Vicente la encontró en aquel camino, cuando Laura la aceptó, cuando doña Teresa la defendió, todo cambió. Porque pertenecer no es sobre ser perfecta o adecuada, es sobre ser amada por lo que se es, con todas las imperfecciones e historias dolorosas incluidas. Y en aquella hacienda, rodeada de plantaciones de café que florecían, de hijos que reían, de un marido que la elegía todos los días, Clara finalmente pertenecía. No por haber cambiado quién era, sino por haber encontrado a quien la amara exactamente como era. Y ese, descubrió, era el único tipo de pertenencia que importaba, el que venía no de un esfuerzo desesperado por aceptación, sino de amor libremente dado y recibido. El rechazo había moldeado quién era, pero el amor había definido en quién se había convertido. Y la mujer en que se había convertido era fuerte, amada y finalmente completamente en paz. Y así Clara, la niña que fue encontrada y rechazada, la mujer que no tenía nada más que su coraje, encontró no solo un hogar, sino una familia que la eligió todos los días.
Vicente aprendió que el corazón tiene espacio infinito, que amar de nuevo no borra el pasado, solo honra el presente. Y Laura descubrió que las madres no son solo aquellas que nos dan a luz, sino aquellas que eligen amarnos incondicionalmente. A veces, las historias más hermosas nacen de los mayores dolores, y los amores más verdaderos florecen cuando dejamos de buscar aprobación y comenzamos a aceptar quienes realmente somos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita creer en los nuevos comienzos. Y recuerda, tú también mereces ser elegido, ser amado, pertenecer. Hasta la próxima historia.